Bien, muchísimas gracias. Voy a intentar ser ágil y rápido. Me voy a intentar centrar sobre todo en dos puntos que yo creo que son los que pueden interesar más, ver los distintos casos de éxito. Y obviamente con todos mis compañeros en ponencia, pues voy a coincidir con muchos elementos que van a ser importantes destacar. Porque como veis, el reto que tenemos en la transición energética, en la descarbonización, es bastante grande. Y el desarrollo tecnológico, el de los recursos, la hibridación, que antes José Ignacio ha hablado, ¿no? La hibridación, la combinación de diferentes tipos de procesos, tecnologías, para mejorar el tema de la eficiencia, hace que el reto únicamente se pueda conseguir de una forma multidisciplinar, entre investigación, organismos públicos, incentivos, pero también compañías privadas, empresas y desarrollo, ¿vale? Voy a hablar, como se suele decir, de mi tema, ¿no? De mi libro. Vamos a hablar de la bioenergía, la importancia que tiene en la transición energética, tanto industrial como del transporte. Porque al final hablamos mucho de CO2 biogénico, hablamos mucho del potencial que existe de la biomasa, hablamos mucho de los distintos tipos de recursos y su valorización energética y también material, ¿no? En las sesiones que ha habido antes se ha hablado bastante bien de una forma de valorización material de la biomasa, como es el biosar. Bueno, al final son proyectos de bioenergía. Y ahí sí quiero yo destacar que los proyectos de bioenergía lo que se trata son, independientemente de la tecnología utilizada, es dar valor a un recurso que normalmente es un recurso biomásico, un recurso lignocelulósico, y donde para nosotros, como compañía ENSO, sobre todo lo que le buscamos es el uso como vector de descarbonización en los procesos industriales. Aquí tenéis una serie de datos en cuanto a la disponibilidad de biomasa, y lo que sí me gustaría destacar es que España es el tercer país en producción de biomasa de Europa y posiblemente el mayor de producción de biomasa agrícola de Europa. Por tanto, es un recurso que tenemos disponible y que se encuentra a disposición de que lo podamos valorizar a nivel de alternativa de bioenergía. Nosotros estamos focalizados sobre todo en utilizar la biomasa, la bioenergía, en proyectos de descarbonización. Cada vez los procesos industriales son más difíciles de descarbonizar desde el punto de vista de la tecnología, porque tenemos que competir con una solución convencional, que es el combustible fósil, que se encuentra estabilizada desde hace ya muchas décadas y que por tanto su descarbonización requiere ingenio para que sea competitivo y sea eficiente. Eso es lo que se requiere a través de los proyectos que desarrollamos y que ahora tendré el gusto de presentaros algunos de ellos. Buscamos siempre una modalidad BOOT, ¿no? De Business, Own, Operate and Transfer. Es decir, una solución en la cual el industrial le damos un planteamiento, ejecutamos la planta de bioenergía, la diseñamos para que la eficiencia económica y energética sea la mayor, la operamos, garantizamos el suministro y le procedemos, lógicamente, a completar todo el proceso de descarbonización. Hablamos de CO2 biogénico. No me voy a detener mucho, está la presentación, como vamos mal de tiempo. Simplemente en este apartado quería comentaros que, al igual que en las distintas partes de la presentación con mis compañeros se ha hablado del CO2 biogénico. El CO2 biogénico, para que os hagáis una idea, es una tecnología ya disponible. Ya existen formas, como ahora veréis, de obtener CO2 biogénico. Existen distintos tipos de tecnología y que seguramente, gracias a las importantes empresas que se dedican a ello, habrá una optimización. Pero al final lo que se trata es de el CO2 que va con los gases procedentes de la planta de bioenergía, por ejemplo, una caldera de biomasa, y tener la tecnología adecuada para filtrar esos gases de combustión y separar el CO2 para su uso, para su aprovechamiento, para su combinación, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las alternativas y de tecnologías que se utilizan a día de hoy, cada una con su referencia, ¿vale? Simplemente la enumero. Una de las más importantes es el sistema AMINA de filtración, en el que el sistema AMINA lleva a cabo, las columnas AMINA llevan a cabo la retención del CO2 del flujo de gases que viene de la caldera de biomasa. Luego, pues, se encuentran diferentes tipos de tecnologías con diferentes tipos de proveedores, cada una con una serie de elementos absorbedores diferentes. Luego también el sistema de absorción, otras compañías lo desarrollan a través del carbonato potásico, que también se dedica a ello, es decir, un sistema filtrante que permita retener el CO2.
Y bueno, pues también se encuentran los PSEA y el sistema criogénico para la obtención del CO2, ¿vale? Que tiene una serie de ventajas competitivas, pero una serie de perjuicios con respecto al resto de las tecnologías, ¿vale? Y finalmente el sistema de absorción sólido, que se encuentra adecuado sobre todo en sistemas de menor tamaño. Bueno, pues en definitiva lo que quería comentaros con ello es, ya existen tecnologías de CO2 biogénico, es una realidad. Y por tanto, muchas de las compañías cuando hablan de la limitación que en el futuro se pueda presentar a la hora del desarrollo de los e-fuels, de los, muy bien dicho, y biocombustibles, es decir, de la combinación de hidrógeno renovable con CO2 biogénico, el CO2 biogénico se puede obtener. Y el desarrollo de proyectos de bioenergía que tengan un sentido, como es la descarbonización de la industria, van a permitir la utilización y la obtención de ese CO2 biogénico necesario para el desarrollo de los e-fuels. El siguiente apartado es, lógicamente, una slide, resumen, para qué se hace con ese CO2. Bueno, ya estamos hablando al respecto de los e-fuels. A día de hoy, realmente el aprovechamiento que tiene el CO2 biogénico fundamentalmente es para el uso del CO2 industrial. La industria alimentaria, principalmente, como ustedes sabéis, para la atmósfera modificada de los alimentos, que lógicamente la industria de la bebida, la industria alimentaria, cada vez se tiene un peso más específico, el de reducir la huella de carbono. Pero sobre todo el que va a tener un tirón enorme, y así lo esperamos, es la obtención de productos biogénicos que permitan la combinación de un hidrógeno electrolítico con diferentes tipos de moléculas. Nitrógeno del aire, CO2 de los proyectos de bioenergía. Aquí tenéis una serie de datos, no voy a repetirlos, lo ha expuesto porque vienen de la misma fuente del sistema Poseidón Avión, con mi compañero Daniel. Por tanto, pues principalmente trasladaros que existe un potencial de CO2 biogénico en las diferentes líneas de bioenergía, tanto de biometano, de biomasa, sistemas de descarbonización por bioenergía, etcétera. Y que, por tanto, tenemos disponibilidad de CO2 biogénico para poder aportar lo que la industria del hidrógeno electrolítico y la industria de los e-fuels requiera. Y finalmente, en lo que me interesa es demostraros que existen proyectos reales de bioenergía de un tamaño y una envergadura importante, y algunos de los cuales a día de hoy ya están produciendo CO2 biogénico. Enso es una compañía con un largo historial, con diferentes tipos de compañías, con el enfoque del avance industrial y empresarial que lógicamente todo el mundo conocemos, pero que sobre todo en los últimos años se ha focalizado en desarrollar grandes plantas de biomasa centradas y focalizadas en la descarbonización industrial. Aquí tenéis 4 casos en los cuales el CO2 biogénico en algunos está implantado y en otros va a ser una parte muy importante de su desarrollo. Bioeléctrica de Garray, cogeneración con biomasa en Accor, cogeneración con biomasa para International Paper y el complejo Solvay, ¿vale? La primera de ellas, bioeléctrica de Garray, se encuentra próxima, está en Soria. Es una planta que está funcionando desde el año 2013. Posiblemente es una opinión subjetiva, como las opiniones, pero es la mejor planta de biomasa que existe actualmente en España. Es una planta de 50 megavatios térmicos que produce electricidad y en la cual, pues como elemento fundamental, aparte de la eficiencia, el desarrollo tecnológico y de la propia autonomía que tiene dicha planta, es una planta que está dentro del régimen regulatorio para la producción de la energía eléctrica, pero en el año 2021 Enso estableció la primera planta en Europa de producción de CO2 renovable. Actualmente está produciendo, estas son fotografías de la planta real, la hicimos con nuestro socio Carburos Metálicos en la planta de CO2 biogénico, es el que comercializa a día de hoy el CO2 biogénico para su uso industrial y como ustedes comprenderéis se ha convertido en un proyecto estratégico de ejemplo de economía circular, donde una planta en la cual se utiliza biomasa para producir vapor, para producir electricidad, tiene además, y estamos hablando del año 2020-2021, donde todavía no se llegaba a hablar con la solidez que a día de hoy se habla de los e-fuels, pues desarrollamos una planta para obtención del CO2 biogénico a partir de los gases de combustión de la propia caldera. Esa tecnología que está funcionando, como digo, con una alta eficiencia, con una producción de 50.000 toneladas, tiene en cuenta 2 aspectos fundamentales. El primero, la eficiencia y la sostenibilidad.
obviamente requiere que el vapor que se utiliza para la regeneración de la mina es un vapor renovable procedente de nuestra planta de biomasa. Y además la energía eléctrica que requiere para comprimir, presurizar el CO2 para su transporte, también procede 100% renovable de nuestra planta de biomasa. Y el segundo, la calidad de los gases de combustión. Requiere que la tecnología que se utilice para filtrar los gases de combustión de la caldera sea bastante exigente, para lo cual el CO2 pueda ser retenido y alcanzar la pureza exigida por encima del 99% de los clientes finales. Por lo tanto, es una planta que a día de hoy está funcionando, que es una realidad a nivel de CO2 biogénico y que nos permite tener bastantes inputs a nivel de tecnología y de operación para los siguientes proyectos. El siguiente de los proyectos es un proyecto que ya se está desarrollando muy cerca de aquí, en Olmedo. Va a ser la planta de cogeneración con biomasa más grande en España. Se destina a la descarbonización de una de las cooperativas de la industria agroalimentaria más grandes que hay en España, la cooperativa Accor, que muchos de vosotros seguramente conocéis. Y es un gran reto técnico, porque lógicamente en un proceso de campaña tan acotado como es la industria de la remolacha y luego su posterior refino, pues va a llevar a cabo la descarbonización de todo el proceso industrial, es decir, la sustitución de los combustibles fósiles, lo cual va a requerir una reducción de más de 300 gigavatios de consumo de gas natural, su impacto en emisiones en más de 85.000 toneladas de CO2 a través de una cogeneración con biomasa, que va a utilizar 100% biomasa como recurso energético. Tiene una capacidad potencial de producción de 100.000 toneladas de CO2 biogénico para suministrar proyectos de e-fuels y proyectos que lleven a cabo el uso de este vector de descarbonización. Otro proyecto interesante, muy interesante, es el proyecto de cogeneración con biomasa de International Paper, de la industria papelera. Se encuentra en Madrid, es uno de los centros del sector del papel más importante en España, es una multinacional norteamericana, donde estamos desarrollando una cogeneración con biomasa para sustituir todo su consumo de gas que necesita en el proceso. Aproximadamente 350 gigavatios de gas natural a lo largo del año para producción de un vapor sobrecalentado que permita el suministro de 400.000 toneladas de vapor para el proceso industrial, más la producción de electricidad que requiere también para descarbonizar el proceso industrial. Tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas de CO2 biogénico, aparte del ahorro en emisiones asociado como consecuencia de la reducción de los consumos de gas natural. Y me centro un poco en el proyecto de Solvay. Solvay, como las otras anteriores, pero esta es mucho más grande, Solvay es uno de los complejos industriales, yo diría el más grande que hay en España, además de las grandes refinerías, ¿no? de Repsol, de Moeve y de las grandes refinerías. Se encuentra en Torrelavega, en Soria, es una industria química multinacional con bastante presencia y donde ha apostado por la biomasa, por la bioenergía, para descarbonizar su proceso industrial. Estamos hablando que son 830.000 megavatios hora térmicos que se van a suministrar a través de 1.200.000 toneladas de vapor y que va a sustituir y evitar cerca de 1 teravatio de gas natural al año. Eso, como comprenderéis, es una cogeneración con biomasa de alta eficiencia que requiere producir el vapor a muy altas condiciones de presión y de temperatura, porque para ser competitivo a nivel de precio, requisito indispensable para que una industria se lance a descarbonizar, requerimos ser muy eficientes energéticamente. Por tanto, el grado de eficiencia es superior al 90%, lo que permite producir vapor a diferentes escalas, generar electricidad, pero sobre todo adaptarse a las necesidades del proceso industrial. Ese proyecto va a dar lugar, y por ello, como ha comentado antes José Ignacio, a un proceso de hibridación, de combinación. Al final, el proyecto de bioenergía para nosotros es clave, porque es donde se van a utilizar 350.000 toneladas de biomasa para producir 1.200.000 toneladas de vapor, más aproximadamente unos 160.000 megavatios eléctricos que se van a suministrar 100% al industrial. Luego, la tecnología del CO2 biogénico, que va a permitir la producción de 240.000, 270.000 toneladas de CO2, según la tecnología. Pero sobre todo lo importante es que es un complejo industrial en el cual al final se va a poder permitir
la implantación de un sistema de producción de hidrógeno renovable en el mismo lugar para la obtención de e-fuels. Y como consecuencia de la electrólisis, yo no voy a hablar de oxigasificación, como creo que habéis hablado. El oxígeno resultante de la electrólisis permite una oxicombustión en la caldera de biomasa. De forma que en todo el proceso transformamos la biomasa en energía térmica, energía eléctrica, CO2 biogénico, aprovechamos el oxígeno de la electrólisis para aumentar la eficiencia y reducir el consumo de biomasa, consumo energético, en la cogeneración con biomasa y permitimos confluyendo las materias primas, un sistema de bajo huella de carbono, de bajo LCA, para obtener un e-fuels que permita y que garantice, como no, los requisitos de descarbonización de la directiva europea, ¿no? De la RED III, ¿no? Por tanto, es un proyecto en el cual, pues estamos intentando poner lo mejor de nosotros, principalmente partiendo de lo para nosotros más importante, concebir la bioenergía como el vector de descarbonización de un proceso industrial y de un proceso concreto adaptándose a sus requerimientos. Y finalmente, hago una pasada rápida, presentación de nuestra compañía. Como digo, tenemos muchos años de experiencia. Hemos hecho principalmente, yo creo que de las principales plantas de generación eléctrica con biomasa que a día de hoy están funcionando en España y Portugal, buena parte de ellas las hemos hecho nosotros, las hemos operado, hemos sido LPCistas, los fabricantes de las calderas, etcétera, pero que desde el año 2020, desde la adquisición por parte del Fondo TICO y actualmente desde el año 2024, desde el Fondo de Inversión Infra INEO, pues lógicamente disponemos de un nuevo impulso a nivel de plan estratégico, integrando verticalmente desde el suministro de biomasa, la ingeniería, desarrollo del proyecto, operación, mantenimiento y suministro. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención.